Estábamos probando el algoritmo que me permitía generar números al azar o números aleatorios. Entonces decíamos de que esta función llamada azar ya está implementado dentro de PCI, o sea, está embebido, está incorporado dentro de PCI. Y cada lenguaje de programación o cada IDE incorpora un conjunto de funciones que según ellos creen de que es muy importante tenerlo a mano. Entonces, cuando hago correr el algoritmo, tengo aquí corriendo todavía, por eso no me está corriendo. Cuando hago correr el algoritmo, él me va pidiendo, me pide que yo le dé un número entre 1 y 20. Colocaré 10, 11 voy a colocar. Le estoy diciendo que me muestre 11 números aleatorios. Entonces, cada vez que venga al valor de A, va a generar un número aleatorio. Pulso Enter, inmediatamente él me da los valores. Mire, estos 11 números que tenemos aquí son números aleatorios comprendidos entre 0 y 99. Antes, cuando los lenguajes no implementaban este algoritmo, había que crear nuestra propia función aleatoria. Pero usted dice, ¿para qué me sirve esto de los números aleatorios? Ahorita vamos a empezar a utilizarlo. Vamos a empezar a crear nuestro primer vector y vamos a cargarlo primeramente con datos manualmente, luego le vamos a cargar con números aleatorios un vector. Imagínense que de pronto le digan, ordéneme los datos con 10.000 registros. Usted no va a meter manualmente 10.000 registros en un vector. ¿Cuánto tiempo le tardaría meter 10.000 registros en un vector? O le decimos 100.000 registros. Porque las pruebas algorítmicas hacemos de esa manera con los estudiantes. Le colocamos, a ver, coloquemos 10 millones de registros. Y va a ver que la computadora zapatea tratando de meter 10 millones de registros. A veces se cuelga. Y ahí es donde vemos que hay computadoras que sí pueden hacerlo y otras no. Otras sí y otras no. No todas las computadoras son iguales, jóvenes. Pero cuando manejamos 5 datos, 20 datos, 30 datos, obviamente no es un esfuerzo computacional. A los señores que llevamos la materia de informática aplicada, hacemos encuestas. Me dice, ¿será que puedo hacer unas 15 encuestas? ¿Con eso bastará? Le digo, no, León. Tiene que hacer unas 200, 300, 500. Sería muy interesante que haga unas 1.000, 2.000 encuestas para que vea cómo es el asunto, le digo, ¿no? Pero con 10 encuestitas no es gran cosa, le digo, ¿no? No se ve la utilidad, le digo. Entonces, lo mismo, jóvenes. Si yo voy a sumar 10 números, no me voy a comprar una computadora, pues con una calculadorita o tal vez entrenándome mentalmente puedo hacer si siempre voy a sumar 10 numeritos. Saber el número mayor entre 10 números es sencillo, pero saber el número mayor entre 1.000.000 de números con cifras de hasta, con valores que estén comprendidos en un rango, qué sé yo, de 1 a 3 millones, no, ahí es complicadito. Ahí es complicadito porque visualmente no va a poder estar comparado tantos números, quién es el número impar o cuál es el número mayor. Entonces, ahí sí entra la computación. ¿Se entendió, jóvenes, esto de la aplicación del número azar? Que ahorita vamos a hacer más aplicaciones. ¿Está claro su uso? Por favor, exprésese. Sí, sí, está claro. Ya, muy Sí, bien. quedó explicado el proyecto final, ingeniero. Sí, ahora vamos a pasar al proyecto final. Una vez que termine de participar, le pido por favor que siempre baje el volumen para que cuando, como estamos grabando, no se escuche feo, pues, porque igual usted va a tener que escuchar, digamos, la bullanga, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proyecto final? Eso ya está en el aula virtual. Falta describir algunos detallitos del proyecto final. Eso sí es cierto, pero obviamente desde ahorita ya le puedo decir de qué se trata. Entonces, ingresemos al aula virtual de la materia. Vamos a trabajo de clase y vamos al final. Y dice proyecto final. En esta parte me dice que yo debería leer el enunciado del proyecto final. Me lleva a una página web y me dice así, ¿cuál es el objetivo del proyecto final? Aplicar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la materia. Reforzar los conocimientos teóricos mediante la práctica. ¿Qué es lo que debo hacer? Dice, el proyecto final consiste en desarrollar un proyecto que aborde una problemática social, económica, medioambiental, de la salud, puede ser también, para su solución utilizando las
tecnologías de la información y comunicación. Entonces, todo lo que ahorita está aprendiendo en ciencia de la computación lo puede aplicar. Todo eso. Bien. ¿Qué es lo que contempla el proyecto final? Dice, el proyecto final contiene un informe del proyecto hecho en Word, dice, una presentación PowerPoint, después dice un prototipo software o hardware. Y el otro es el archivo complementario de documentos. Pero la pregunta que me hicieron fue, ¿por qué? ¿A qué llama prototipo? Prototipo, jóvenes, es la construcción, es el desarrollo del software o la construcción de conectar un conjunto de tecnologías físicas como de Arduino, de Raspberry Pi o cualquier otra tecnología para poder armar algo, para poder encontrar una solución. ¿Pero qué solución podía ser? Bueno, sería interesante, por ejemplo, que yo de forma automática podría saber qué personas salen, qué personas no. ¿Estamos de acuerdo? Sería interesante para entrar al banco, por ejemplo, que de pronto yo no pueda entrar, digamos, al banco así por así, que se valida pues mi número de carnet. Y si no, no me abre la puerta, pues. Entonces yo paso mi número de carnet, él escanea, inmediatamente detecta que el número no me corresponde, me da un mensaje y me dice, bueno, joven, lo siento mucho, pero a usted no le toca entrar al banco, ¿sí? Vaya a su casa, protéjase y no sé qué tanto más. O de pronto tal vez yo tengo un ambiente, digamos, una tienda, un supermercado, y de acuerdo al cálculo, en el supermercado no debería haber más de 100 personas dentro del supermercado. Y yo quiero entrar y me dice, mira, lo sentimos mucho, pero ya son 100, así que tiene que esperar que salga por lo menos uno para que ingrese. Entonces, esas son las soluciones que podríamos hacer jóvenes. Por ejemplo, ahora, el software se desarrolla y el hardware se construye. Aunque algunos le llaman construir también el software, pero normalmente esos son los términos que ocupamos. Desarrollar software, estoy desarrollando un software o estoy construyendo un dispositivo, dice, ¿no? ¿De qué se trata el proyecto? Vuelvo a replicar. Se trata de que usted tiene que identificar una problemática social, económica, medioambiental, o ya sea o de la salud o cualquier área, y luego crear una aplicación software, construir un dispositivo hardware que responda a eso. Ahora, alguien me dice, ¿tengo que hacer los dos necesariamente? No necesariamente. Puede ser que su solución implique hacer los dos, o puede ser que su solución implique hacer solamente el software, o tal vez solamente el hardware, pero cuando hace el hardware, debe saber que tiene que tener software también. Arduino tiene software, hay que desarrollar en el lenguaje C, sí o sí. Esto lo debe hacer en equipos de A2 o de A4, es la sugerencia. Pero si no hubiera, digamos, más y hubiera un estudiante que está quedando ya sin grupo, obviamente puede armar su equipo 5. Podrían ser 5 o podrían ser 3. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Por qué no queremos equipos muy grandes? Porque a veces no logran trabajar todos. Y el problema es en la exposición, porque en la exposición usted expone de lo que usted ha hecho. Todo lo que hizo usted nos tiene que decir. Y como usted a veces lo ha hecho todo y el resto de los compañeros no han hecho nada, usted le pone todo el proyecto y lo deja al otro sin nada. Y el otro dice, ¿pero y usted qué ha hecho? No, pero si él le dijo todo. Claro, él expuso todo lo que hizo. ¿Y usted qué hizo? Nada, pues nada, ¿me entienden? ¿Pero qué hizo? Yo le di las ideas, pero con ideas pues no ganamos mucho, jóvenes. Entonces necesitamos de que usted haga algo dentro del proyecto, algo práctico que pueda exponer. Por eso es que no quiero equipos muy grandes, porque generalmente hay uno o dos los que realmente trabajan y le dejan a los otros sin tema y obviamente tienen un puntaje bajo. Es de acuerdo a cómo usted expone los puntajes también. Si no habla nada, no tiene punto, pues. Habla, defiende, expone, dicho yo he hecho esto, lo he hecho de esta manera, ¿no? He ocupado esta tecnología, que había esta opción, pero no funcionaba por esto, bla, bla. Entonces, ese es el aprendizaje, joven. Ahí entra, digamos, en ese momento es cuando usted desarrolla sus capacidades como ingeniero. Ingenia una solución, desarrolla una solución, construye una solución. Las cosas no nos salen, joven, a la primera, debe saberlo eso. Muchas veces tenemos que intentar para que salga algo, muchas veces, y solamente las personas que alguna vez han construido algo, han hecho algo, lo saben. A veces no siempre acertamos con las tecnologías, no responden con las tecnologías. Ahora la pregunta que me hicieron también fue, ¿todo tiene que estar hecho en PCI? No, usted puede ocupar el lenguaje que le dé la gana, ¿sí? El lenguaje que vea conveniente, el hardware que vea conveniente, o sea,
O sea, usted puede hacerlo en Python, puede hacerlo en C, en C#, en Visual Basic, puede hacer lo que sea en HTML, con JavaScript, puede utilizar, qué sé yo, Bootstrap, puede ocupar, mira, hay un montón de infinidad, Swift, creo que hay una tendencia también, puede ocupar programación para dispositivos móviles, con Android, puede utilizar este app Inventor. Mira, hay un montón, pero hoy en día de tecnología, jóvenes, que es imposible decir, jóvenes, yo me lo sé todo. Apenas logramos picotear las tecnologías, apenas. Y usted en su momento me va a dar tal vez la razón. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo estaba estudiando, mis profesores eran buenísimos en C, pero obviamente era el único lenguaje que en ese entonces se ocupaba. Se lo sabían de memoria el C, las instrucciones, sentencias, un montón de cosas, todo en C. Después de eso apareció Pascal con Delphi. Ya más o menos ya le temblaban, ya no lograban asimilar todo, porque el lenguaje ya no era tan poquito. C tenía 27 palabras, 23 palabras reservadas. No, pues otros lenguajes tenían muchas más palabras, muchas más funciones, muchas más instrucciones, tecnologías que implementaban loquísimas. Y así apareció Java. No, Java ya los mató ya. Sin embargo, nosotros teníamos que alinearnos a todo eso. Es como ustedes se están alineando a aquello que nosotros ni siquiera tal vez vamos a lograr utilizar, llegar a utilizar. Bueno, jóvenes, ¿ha quedado claro lo del proyecto final? ¿Tienen alguna consulta? ¿Ha quedado claro? Pregunto. ¿Para cuándo? Sí. ¿Sí o no? Yeah. ¿O qué es lo que han entendido? Sí, sí. Ya. ¿Y qué una pregunta? Sí. Ya. Entonces tienen que buscarse un problema. Por eso le dije de que el primer proyecto que estuvimos haciendo, pueden mejorarlo, no tengo ningún problema. De hecho, el día jueves le voy a pasar una ABP donde vamos a tratar un problema sobre cómo haría las instituciones, la alcaldía, la prefectura, el gobierno, para poder pagar, por ejemplo, al personal por las horas de servicio que está dando, o por los días de servicio que está dando. Y el personal es tan exigente que quiere que le paguen hasta el último segundo de trabajo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le logro pagar eso? Y entonces, ahí está el dilema. Pero en PCI, si PCI no tiene todo eso, eso es lo que tenemos que construir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo yo tengo lo necesario para poder hacer eso? Va por ahí. La otra opción es, ¿cómo logro tener una planilla de gastos de todo lo que tiene que ver con producto de cuarentena y que me saque por lo menos un extracto que me diga, en transporte gasto tanto, en alimentación tanto, en víveres tanto, que me diga, después de haber registrado estos datos? Está interesante, ¿eh? Y para eso necesitamos manejar estructuras de datos también, o manejar vectores. Y es por eso que ahorita vamos a ver vectores. Eso les doy el día jueves. El viernes les aclaro un poco más, afinamos la idea y tienen sábado y domingo para hacerlo. Cierro, jóvenes, entonces. También cerramos esto para que no consuma nada de internet, de ancho banda. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ya tenemos los números aleatorios. Ahora dice que voy a cargar un vector con números naturales y listar su elemento. Bien, vamos a hacer eso. Vamos a crear una estructura llamada vector. Y con vector vamos a hacer algunas aplicaciones previas más, como lo siguiente. Vamos a cargar un vector con n números aleatorios y listar sus elementos. Vamos a hacer. Luego vamos a hacer una que no solamente me muestre, sino que vamos a cargar un vector con números aleatorios y cargar un vector con números aleatorios y contar, vamos a contar ese, ¿no? Contar la cantidad de números pares. ¿Cuántos números pares hay? Y contar la cantidad de números pares. No me lo va a mostrar, solamente quiero saber cuántos números pares hay, tanto. Pero obviamente me lo va a tener que mostrar para que yo verifique, ¿no? Pero la idea es de que me lo cuente. ¿Cuántos números pares hay? Y para eso ya tenemos una función. Fíjese cómo estamos ya construyendo nuestra
nuestro aprendizaje. Empezaremos entonces creando un vector. Ahora, nuestro reto es cómo creo un vector. ¿Qué es un vector? ¿De qué estamos hablando? Entonces, primeramente, cerraremos este algoritmo, esta ventana. No lo necesitamos ahorita, guardaremos, bien. Y voy a iniciar un bloc de notas. Aquí es donde le voy a mostrar lo que es un vector. Ya, bien. Entonces, en un inicio, jóvenes, en la programación, se empezaron a utilizar algo llamado variables. Alguien me preguntó al inicio, ¿qué es una variable? Me dijo, ¿no? Entonces yo le decía, una variable era un espacio en la memoria RAM donde yo podía guardar una información, ya sea de tipo texto o número. Aunque le decía, ¿no? Básicamente, en la memoria RAM se guarda, jóvenes, información basado en puros números binarios que recién vamos a empezar a ver. Entonces, y para poder acceder a la memoria RAM necesitamos acceder a través de un número y que ese número para el usuario se representaba por una letra, un conjunto de palabras o símbolos. Por ejemplo, la variable, por ejemplo, para mí muy bien, puede ser la variable A. ¿Sí? Para mí muy bien, esto puede ser la variable A. No las voy a colocar, por favor. Ya. Híjole. Ahora, ¿cómo hago? Ya. O bien puede ser la variable B. O bien puede ser la variable I. O bien puede ser la variable K que hemos tenido. K. Hasta que de pronto alguien, un señor de esos, dijo, caramba, che, es muy complicado crear variables A, B, C, D. ¿Y qué tal si tengo 5.000 números? Tengo que 5.000 variables. Tengo que crear 5.000 variables, 10.000 variables. La computación empezó así. Por eso empezó con algo llamado la complejidad. Y entonces alguien dijo, no, dejemos una burrera, dijo. Tenemos que hacer algo. Entonces, si yo quiero guardar estas 4 variables, ¿por qué no creo una estructura que se va a llamar vector? Los unió en un solo elemento y dijo, este de acá va a ser el vector. Puede ser horizontal, no importa, dijo, ¿no? Puede ser horizontal, puede ser vertical, no importa. Y él agarró y creó esto. Y le dio un nombre. Entonces, muy bien, ese nombre podía ser el vector, por ejemplo, el vector B. Y dijo, ese vector también puede ser un vector vertical. Entonces, colocó así. Así. Y agarró y le colocó sus lineecitas. Voy a partirla en 4 nomás por comodidad, ¿sí? Nada más. ¿Listo? Bien. Y este va a ser mi vector R, le vamos a llamar, de resultado. Bien. Y a cada posición del vector, jóvenes, a cada posición del vector, le empezó a numerar. Entonces, este de acá iba a ser la posición 1. La posición 2. La posición 3. La posición 4. Entonces, aquí tendría la posición 1. La posición 2. La posición 3. La posición 4. Y luego me dice, si usted quiere acceder a alguna de estas posiciones, tendría que decir lo siguiente. El nombre del vector,
el nombre del vector y su posición. Entonces, este sería B sub 1. Si quiere ingresar al otro vector, tendría que decir B sub 2. Y en el vertical me dice, ¿cómo sería? Sería, por ejemplo, voy a hacer con otro colorcito, esta hora, a ver, R sub 3, por ejemplo. Pero, ¿y ahora cómo guardo información aquí? De la misma manera, por el índice voy guardando. Entonces, muy bien, podría guardar en este lugar el número 1, por ejemplo. Podría guardar el número 5, el número 6, el número 11 o 13. Y aquí podría guardar el número 4, por ejemplo, no importa. En el R sub 2 podría guardar el número 5 o el número 9. O tal vez guardar el número 3. Wow, se parece un poquito. Bien, entonces de esta manera, jóvenes, yo podría acceder a cualquier lugar del vector. Lo interesante de estos jóvenes es que yo solamente describo una variable que contiene un conjunto de elementos. Y con este tipo de estructura, jóvenes, se puede realizar un montón de algoritmos. ¿Como qué? Como el ordenar, buscar, tabular, sacar valores mínimos, máximos y hacer un montón de cosas. Posteriormente, jóvenes, a alguien se le ideó también decir, bueno, ¿y qué tal si yo quiero guardar una lista de números? Bueno, le dice, ¿no? Créese una estructura llamada matriz. Y la matriz es una estructura bidimensional que tiene un conjunto de filas y un conjunto de columnas. Donde a la matriz le colocaron un nombre. Yo lo voy a llamar M, solamente porque me da la gana colocarle M, jóvenes. Me parece bien M. Y entonces, a cada una de sus filas le colocaron un nombre. Entonces, este iba a ser la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, y obviamente este tendría que ser la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la fila 4. Fíjense que tenemos una matriz cuadrada, se llama. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de columnas, la misma cantidad de filas. ¿Podía ser distinta? Podía ser distinta. Entonces, en cada una de estas celdas, ya le llamamos celdas, ¿no? Yo puedo meter un dato. Por ejemplo, podría colocar aquí el número 4, el número 9, el número 11, el número 4 también, el número 7, el número 4 voy a colocar, el número 8, el número 3. Y fíjese que yo con esta matriz puedo sacar algo que ya hemos aprendido, contar la cantidad de números pares, saber cuál es la moda, cuál es el número que más se repite. Entonces te dice el 4, porque hay 3 4. ¿Se va dando cuenta, jóvenes? ¿Y qué pasa con las variables? Recordad entonces, las variables, jóvenes, solamente me permiten entonces colocar un valor. Aquí podríamos colocar el número 1, el 3, el 8 o el 88. Voy a colocar el 88. O tal vez colocar el número 7. Así es, jóvenes. ¿Qué opinan? ¿Se comprendió la explicación de vectores y matrices de esta estructura? ¿Aló? Yo no entendí muy bien eso, la diferencia entre ambos, digamos. Ya, la diferencia entre un vector y una matriz es la siguiente, jóvenes.
Los vectores se dice que son estructuras de datos unidimensionales porque pueden ser filas o columnas. Y la matriz son estructuras bidimensionales porque tiene un conjunto de filas diré, y un conjunto de columnas. Para poder acceder a una matriz, jóvenes, yo necesariamente tengo que expresar su nombre, un ratito, perdón, su nombre de la matriz y obviamente hacer mención a la fila o a la columna. Por ejemplo, en este caso, ¿qué valor me estaría mostrando, jóvenes? ¿Qué me diría? El valor de esa posición es nula, no hay nada, está vacío. Pero digamos, si yo agarro y escribo un valor, coloco el número 7, pues. Entonces, la columna dice, ¿no? 4, 3 o la columna 3, 4, dependiendo cómo lo lee el lenguaje, yo digo 7. Y en este caso, digo, del vector sub 2 es 5. Vector sub 3 es 6. Entonces, ¿qué es un vector? Un vector es la sucesión de varias variables que son nominadas por un solo nombre. Mientras una variable normal es una sola celdita. Y obviamente con una sola celdita es muy complicado trabajar con varios datos. Normalmente los datos se tabulan en un conjunto de filas sucesivas o un conjunto de columnas sucesivas. ¿Está bien, jóvenes? ¿Se entendió? ¿O nada todavía? ¿Aló? ¿Se entendió mejor? Sí, sí. ¿Está mucho mejor? Ya. Entonces, ahora con la práctica yo creo que lo van a entender mucho mejor. Voy a borrar esto ahora. Borramos. Ustedes ya saben que está en los videos, pero también usted lo puede copiar en su cuaderno. Tiene toda la libertad de tomar los apuntes. Borramos y cerramos y cerramos. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer, dice. Voy a cargar un vector con n números naturales y listar su elemento. O sea que me va a decir, deme la cantidad de números que quiero ingresar. Y yo digo, bueno, si yo ya tengo ese algoritmo, solamente lo tengo que reutilizar. Y tengo que hacer algunos ajustes. Ya lo tengo, digo. Entonces yo digo, ya tengo que mostrar números aleatorios, ¿no? Entonces ya tengo el otro que dice mostrar números pares, tengo varios números. Entonces me sirve cualquiera de estos que hemos hecho. Agarro y control C, control V. Y voy a cambiar el nombre. Este va a ser el algoritmo número 13. Mostrar. Vamos a tratar de hacerlo antes de tiempo, a ver si podemos. Dice así, mostrar n números. A ver, dice, ¿no? ¿Qué era? Es cargar, ¿no? Cargar un vector con n elementos, con n números, mejor vamos a decir, porque si no, con n números, y mostrar su contenido. Bien, abro y empezamos. Esta función me va a ayudar mucho, leer números. ¿Por qué? Porque ese lo voy a necesitar para poder cargar el vector, para establecer el vector. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero le voy a decir al usuario que me dé un valor numérico. ¿Estamos de acuerdo? Un número. Él me va a dar este mensaje. Después vamos a arreglar el algoritmo para que sea mejor. Vamos a mejorar el algoritmo leer un número. Luego, una vez que tengo eso, yo voy a definir el vector. Voy a dimensionar el vector. Entonces, ocupo la sentencia que dice dimensión. Y voy a decir que voy a crear un vector, ¿sí? Un vector. Le voy a llamar por el momento, a ver, vector, a ver si coloco un vector de n elementos, con n elementos. Entonces, ese va a ser la dimensión del vector. La dimensión significa la cantidad de elementos que puede guardar el vector.
Entonces voy a crear un vector que me guarde en elementos. Bien. Una vez que tenga ese vector, yo tengo que ver la manera de cómo puedo meter esos valores en el vector. Entonces, yo por el momento no voy a ocupar la función azar, sino que voy a hacer lo siguiente. Voy a pedir un valor le voy a pedir al usuario para que me pueda meter esa cantidad de elementos. Por eso es que estamos ocupando esta estructura que voy a decir desde el primer elemento hasta el número n, 1 a 1, vaya pidiéndome valores para que pueda cargar valores en el vector. Entonces voy a escribir, voy a decir, voy a pedir un número. Entonces le voy a llamar a ese dato, a ese valor, le voy a llamar el valor elemento. L le voy a llamar, elemento. Y el elemento va a ser igual a ¿qué cosa? A leer un número en un rango. ¿Cuál rango puede ser el valor? Mire, puede que nos permita meter números entre 1 y 10. Suficiente. Entre 1 y 10. Entonces, cada vez que el usuario me dé un número, ¿sí? Un elemento, yo debería meterlo al vector. ¿Estamos de acuerdo? Debería meterlo al vector. Entonces, para meter ese elemento al vector, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que decir vector, en la posición, entre corchetes coloco la posición y colóqueme el valor del elemento. Entonces yo continuamente voy a ir cargando de esa manera el vector. Miren. Voy a cargar el vector. Voy a cargar. Ahora, una vez que termine eso, yo debo mostrar los elementos. Entonces, para mostrar el elemento voy a ocupar otra sentencia para. Entonces vengo dentro de los componentes léxicos y cargo una sentencia para. Mire. Y la sentencia para, como ya saben, me mira, veo harto, digo, me asusto, pero al final hago un cliccito y digo que también va a ser una variable i que va a empezar en 1 hasta el valor final, que es el valor de n, y va a ir de 1 en 1. Miren. ¿Y qué es lo que va a hacer? Solamente va a mostrar los elementos del vector. Entonces le voy a decir que vaya mostrando o escribiendo, ¿qué cosa? El contenido del vector, entonces coloco vector en la posición y. Con eso, jóvenes, debería mostrar el contenido del vector. Por lo menos eso es lo que creo. No va a salir tan bonito como quiero, pero por lo menos todo aquello que he colocado debería mostrar. Entonces haremos correr. Guardaremos primero y hagamos correr. Bien. ¿Qué me está pidiendo ahora? Me está diciendo, escriba la cantidad de números naturales que desea listar. Bueno, el mensaje está trucho, ¿sí? No está bien, no importa, le digo, está bien. Voy a decirle 5. Mira, 5. Ahora me va a pedir la cantidad de números de elementos, pero por eso 1 a 30, y aquí de 1 a 10. Fíjense, esa es la diferencia. Entonces yo voy a decirle que quiero colocar el número 18, por ejemplo, que cargue. Wow, dice, error, está fuera. Ah, verdad, tiene razón, está variando, bien. Entonces voy a colocar 8, entre 1 y 10, dice, ¿no? Voy a colocar el número 6, voy a colocar el número 7, voy a colocar el número 1, colocaré el número 9, y fíjese, estos son los números que he colocado, 8, 6, 7, 1, 9, y me los ha mostrado. Entonces, hemos logrado ahora crear una función, perdón, un algoritmo que me permite guardar muchos valores en una estructura. A esto llamamos ya estructura, porque no es un ladrillito, es un conjunto de ladrillos, ¿sí? Son puros bloques. Es una estructura llamada vector. Pero no me gusta los mensajes. Quiero que los mensajes sean configurables. Ah, para eso tengo que hacer un ajuste en el algoritmo. Que el algoritmo me procese un mensaje que yo le dé. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Que primero vamos a crear una variable que se va a llamar mensaje. ¿Qué mensaje quiero mandarle al usuario? ¿Sí? ¿Qué mensaje quiero mandarle al usuario? Entonces le puedo decir un mensaje como escriba. Perdón, un ratito. A ver. Sí. Escriba. Así, ¿no? Escriba la dimensión
del vector. Listo. Entonces, ese mensaje lo voy a enviar por acá. Listo. Entonces me dice que va a enviar, pero me da un error. Me dice, mire, aquí usted se está equivocando porque arriba la función no tiene ese parámetro. No se preocupe. Aquí vamos a recibir ese mensaje. Bien. Ahora me dice, mira, aquí abajo usted también la ha pelado, mire. Me dice, no, ya no se preocupe, no me haga alboroto, Leo, por favor. Esa variable de mensaje que puedo crear con el mismo nombre, otra vez mensaje, va a ser igual a qué cosa. A un mensaje que voy a colocar, que diga elemento. Elemento, coma, espacio, el valor de i. Elemento 1, elemento 2, elemento 3 y así. Y después me dice, miren, no puede, está pelándole, me dice, ¿no? Debería hacer algo mejor. Y me acuerdo, esto no lo puede concatenar así por así, porque probablemente estén trabajando con valores, digamos, ¿no? De tipo numérico y estoy metiendo un texto más concatenándolo. Entonces, por aquí hay una función que dice que yo puedo concatenar. Mira, concatenar o unir o convertir también son muy útiles. Convertir a número, convertir a texto. Entonces utilizo eso, la función convertir a texto. Le digo, ¿qué? Esa variable i. Vamos a ver si así me lo agarra. Ya más o menos creo. Y coloco aquí el mensaje. ¿Listo? Estoy en espacio. A ver, vamos a ver. Y me dice que está todavía mucho para poder unir. Entonces no puede concatenar. A ver, voy a colocar con símbolo más. A veces con el símbolo más sí lo hace. Ahora sí. El elemento, dice, ¿no? Y. Elemento 1, elemento 2, elemento 3 con el símbolo más. A ver, vamos a ver cómo nos los muestra. Pero la cosa es que ya estamos yendo. Ahora, ¿yo qué hago en esta parte de aquí arriba? ¿Qué hago en esta parte de aquí arriba? ¿Cómo lo cambio esto? Porque aquí yo tenía un mensaje ya. Entonces, le diré de la siguiente manera. Que me escriba un valor de esta manera. Escribir, le voy a decir, ¿no? Escribir el mensaje, coma, espacio, más todo el mensaje que me está mostrando allá, más esto. Escriba la dimensión del vector, ¿no? Escriba la dimensión del vector, dice, ¿no? Entre